Bienvenidos a un nuevo episodio de Eco Mental con Freddy Cova, donde exploramos herramientas, filosofías, estilos de vida, anécdotas, con el propósito de descubrir algo sobre nosotros mismos y nuestro mundo. Nuestra invitada del día de hoy es Patricia Portillo, una psicóloga con más de 30 años de experiencia. En esta conversación abordamos temas de la psicología, el bienestar personal y la adaptación a nuevas culturas. Patricia resalta la importancia de conocerse a uno mismo, tener sueños y perseguir lo que realmente te interesa. Hablamos sobre cómo los cambios en la vida, como la emigración, a pesar de ser desafiantes, son fundamentales para nuestro crecimiento personal y para aprender. Espero que se disfruten de esta conversación como yo lo hice, y con ustedes, Patricia Portillo. Patri, bienvenida a Eco Mental. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Me encanta que me hayas invitado a tener esta experiencia, se nota. Mira, aquí lo que no saben es que llevamos como una hora preparándonos. Entre los nervios, la risa, Patricia y yo siempre tenemos una muy buena conversación. Eso te iba a decir, te doy las gracias que me hayas invitado, porque me encanta tu proyecto personal, que sé que va a ser muy exitoso, y también porque me impulsa a seguir adelante y a meterme en este mundo de las digitales y de los podcasts Claro. y de todo, que estoy en esa reinvención. Entonces, gracias. Por supuesto. Ya yo te voy a haber dado una introducción, pero quiero darte la oportunidad de presentarte a la audiencia de Comental. Bueno, soy Patricia Portillo, soy psicólogo y tengo un posgrado aquí en Madrid, en la Universidad Autónoma de Madrid, en discapacidad y también en psicología clínica y de la salud. Y por supuesto que trabajé 30 años en Venezuela, en Maracaibo, en la Universidad del Zulia y también en el Seguro Social, en el Adolfo Pons, 20 años. Y soy mamá de 2 hijos también. Me encanta. Sí, Y mi Patricia, mejor logro. sin duda. Y uno de esos dos hijos es muy amiga mía, y por eso es que nos conocemos tú y yo. Siempre. Y Patricia, desde que yo llegué a Madrid el año pasado, ha sido como la madre mía aquí en esta Tan ciudad. bello. Gracias, gracias. Un honor. No, Un porque honor verte y un honor conocerte y un honor que te vaya súper chévere. gracias. Das en varios puntos en esa introducción, llevas 30 años de experiencia, pero ahora, estando en España, después de la pandemia, comenzó una nueva etapa para ti. Quisiera que profundices un poco en ese proceso de reinventarse, como decimos ahora. Sí, bueno, ¿qué pasó? Yo me jubilé, como te dije, de la Universidad del Zulia, que fue mi gran profesora y me enseñó muchísimas cosas en toda la área de mi vida. Tanto así que me becó hace 20 años Ok, y vine a estudiar aquí de 39 años, que te estaba contando y no lo podías creer, con 2 hijos, con Valeria y con Armando Andrés, de 9 y de 13 años. Y por supuesto, bueno, llegué a una universidad, llegué a Madrid y tremenda experiencia, ¿no? De venir a estudiar, de claro. estudiar acá. Y bueno, es una gran oportunidad. Bueno, te hablé del posgrado, que creo que eso marcó muchísimo mi vida, porque no solamente vine a estudiar, sino a aprender de una sociedad nueva, de aprender de un país desarrollado, de aprender más oportunidades para las mujeres, Claro, de aprender muchas cosas. Pero tuve 30 años en la Universidad del Zulia, claro. que era la Facultad de Medicina que producía lo mejor de Maracaibo, que eran los médicos que gracias a Dios me han dado muchas satisfacciones porque están por el mundo. O sea, Claro. gente como ustedes, pues, que tuvo que estar ahí y que por situaciones, tú sabes, Sí. políticas, económicas y sociales han tenido que emigrar. Y como veníamos hablando ahorita antes de todo lo que estuvimos haciendo y moviendo todo, era que de verdad se iban a estudiar afuera, pero no se iban a quedar afuera. Claro. O sea, los estábamos esperando de nuevo, ¿no? Tú comentas que te fuiste a España a los 39 años a hacer un máster. ¿Qué impulsa esa decisión a hacer el máster? ¿Por qué ese momento y por qué Madrid? Mira, yo empecé a trabajar en la Universidad del Zulia a los 22 años. Ok, Estaba haciendo unas pasantías y de una vez me gradué de psicólogo. Y claro, la oportunidad era trabajar un poco en el curso de formación docente, en una materia de psicología clínica o en una materia de psicología en nutrición. ok, Ok, empecé y claro, cuando uno va a la universidad, tú te vas a ir formando porque te corresponde tienes unos escalafones, tienes que irse subiendo, subiendo, hasta llegar a ser titular. Entonces, bueno, estaba empezando y podía tener todas las oportunidades de la vida, pero me casé claro, a los 25 años y después tuve a Armando Andrés a los 26 y después tuve a Valeria a los 30 y seguí en la universidad claro. con muchos proyectos dentro de la universidad, porque la universidad yo no estaba como en una materia toda la vida, sino yo estaba en una oficina que se llamaba División de Educación Médica, que se preocupa cómo es ese plan de estudio, cómo es ese proyecto, cómo es
cómo van a ser los estudiantes, cómo van a ser los profesores, o sea, mejorar todo el procedimiento de enseñanza, de enseñanza-aprendizaje, o aprendizaje-enseñanza. Y entonces, siempre un profesor tiene esa oportunidad de irse de beca o de año sabático. Yo no usé los años de sabático, yo postergué, y cuando ya iba a ascender al cuarto nivel, en Maracaibo no habían casi posgrados, no habían posgrados de psicología. Y yo necesitaba hacer algo que fuera como más rimbombante. Estaba Caracas, pero ya yo era consejera de facultad y ahí veía que la gente se iba a todas partes del mundo y la universidad te becaba, te pagaba todo. O sea, te pagaba todo. Cuando te digo que te pagaba todo, te pagaba la matrícula, pero te daban $2,000 para vivir. Bueno, yo me preguntas una pregunta, tenía una situación personal que no era quería cambiar y que además que eso era algo que yo tenía desde el principio, quería hacerlo desde los 17 años y no había podido por múltiples razones. Bueno, finalmente empezamos a hablar, yo fui a presentar un trabajo en Cuba y en esa presentación de ese trabajo conocí al equipo de español. Entonces el equipo español de la Autónoma de Madrid, sí, que se parece Cuba, y ellos, y además había un profesor de la de Carabobo que le estaban dando un premio de la Real Academia. Solamente de la Real Academia son Caldera y él. Y él hizo como de padrino, oye, yo te presento con esta gente y empiezas a hacer este cuento, no lo sabe nadie. Y tuve un amigo muy importante en Maracaibo que me ayudaba a hacer todo lo administrativo. Pues tú sabes, quieres hacer algo, pero tienes que pedir, tienes que preguntar, tienes que si te aceptan, que si no te aceptan, todo un proceso. Me aceptaron y de pronto salió el proyecto y tenía 39 años, que todo el mundo me decía que eso lo podía hacer. Y menos una mujer, y menos con hijos, y menos casada. Claro, porque se supone que tú tienes que seguir un estilo de molde de lo que la sociedad dicta correcto para ti en ese momento. En ese momento no era irte del país a hacer tu máster. No, hubo un abogado que me dijo que no me podía ir porque eso no estaba bien visto con una señora casada. Imagínate. Pero me llamó, mira, una llamada importantísima del director de la Escuela de Psicología, Alberto Ramírez. Y yo, de pronto me llamó y me dijo, pase lo que pase, tú te vas a ese posgrado. Porque tú vas a mejorar, tú como profesional, pero le vas a mejorar la calidad de vida a tus hijos. Claro. Y nadie te va a poder demandar, nadie, porque tú no lo hagas como corresponde. Tú lo vas a hacer y ni siquiera si mi esposo no me dejara o quien no me dejara, no iba a pasar nada porque te iban a ayudar igual, porque estaba yo mejorando para estar mejor como profesional, mejor solvente, y eso iba a repercutir en mis hijos. Y de verdad, o sea, yo tengo 2 hijos que a nivel profesional y a nivel personal son una maravilla. Lo certifico. Entonces, lo certifico. Entonces, porque pues, ahí ves, yo he sido más mamá que todo lo demás, pero tuve suerte de que, como te dije al principio, gracias a Dios, estuve en la universidad, era de los primeros psicólogos y tuve esa oportunidad de poderme ir afuera. No oportunidad, sino que quise y lo hice con 2 maletas, con 2 hijos y con mi mamá que me ayudó al principio para empezar ese posgrado y esperándome un tutor porque tampoco llegaba en el momento que tenía que llegar. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Madrid? En Madrid tuve 4 años. Los 4 años. 3 años y medio, 4 años. Valeria estuvo cuarto, quinto, sexto, que yo siempre lo tomo de referencia, y vine para acá. Oye, yo si me lo preguntas ahora, creo que estaba loca. Increíblemente, porque te digo, todo el mundo me decía que eso no lo podía hacer, y menos a esa edad. Y menos. Pero lo decidiste hacer de todas formas. El director de la Escuela de Psicología te decía que tú lo podías hacer, yo lo podía hacer. O sea, y la verdad que a lo mejor lo veo ahora y digo, Dios mío, qué osada, porque mucha gente que ha sido paciente mío ha querido irse fuera con dinero y todo y no se van. Pero claro, yo dejé todo, yo dejé la casa, el carro, el marido, el perro, todo, y solo cogí a Armando y a Valeria, que a veces me dicen que los engañé, porque ellos pensaron que iban a ir, Armando sobre todo me dice que pensaron que iba como que a un viaje. De vacaciones. Y no, tenías que... Entonces aquí, como yo siempre te digo, no solamente vine a estudiar en la Autónoma de Madrid, donde estudió el rey, donde estudió el rey de España, Felipe. No solamente estudié ahí, sino que además aprendí de la sociedad, que es un catalizador para uno. ¿Qué es un catalizador? Bueno, que todo lo que yo veía, el transporte, yo no tenía carro, el transporte, los colegios de los niños eran concertados, veníamos del Colegio Bellas Artes, pero era un colegio concertado donde ellos tenían un nivel
que eran doctores, Claro. profesores. Imagínate. Se tenían que ir caminando, Valeria en ese entonces se iba caminando, Armando Andrés de 9 y de 13 años, de pronto recibía un mensaje que decía, su hijo se escapó de la clase de química o de lo que sea, yo tenía que ir a la universidad, tenía un tutor, y bueno, 3 ideas, o sea, el colegio de uno, el colegio de otro y mi universidad, éramos todos roommates, o sea, todos amigos, y había que echar para adelante. ¿Cómo lo hice? No sé, pero lo hice. Claro. Entonces, pero siempre la Patricia de esta edad le dice a esa, qué bueno que lo hiciste, qué bueno que Claro. fuiste, porque ya antes de que empezara el sistema político del país, que ya yo sabía, porque tú sabes que en las universidades siempre se contempla ir contra el sistema siempre del gobierno, no importa que sea, que era Chávez o democrático, nada, nosotros siempre estamos viendo en contra, pero lo bueno era que no importaba lo que pasara, nosotros no estábamos de acuerdo con eso. Y al estar aquí, más te dabas cuenta que, Dios mío, éramos un país con tanto dinero y nosotros aquí, por Dios, o sea, tienes el transporte, tienes el agua que tú te bañas, tienes Claro. el colegio, el nivel educativo, tú prendes la televisión y todo el tiempo estás aprendiendo algo. El cohete va para no sé dónde, el observatorio, en los bosques. Oye, demasiada información que yo no la podía aprovechar tampoco toda porque estaba con la responsabilidad de mis 2 hijos y con la responsabilidad de estudiar ese posgrado que te Claro. dije y me pareció poco y de una vez me metí en el doctorado. Porque, bueno, tenía esa beca y tenía que aprovechar el tiempo de estar. Claro. Entonces te gradúas del máster, del doctorado, y luego te mudas a Maracaibo otra vez. Sí, o sea, me graduó del posgrado, pero el doctorado tú sabes que son muchos años. Claro. Ok. Entonces yo hago la primera parte, que es lo que llaman ellos la tesina, o sea, que haces como unas materias. Ahí vi trastornos mentales, había una materia de la mujer, había una materia de trastornos psicobiológicos, estrés y salud, depresión. Veo todo eso para ver en qué vas a hacer la tesis. Termino la tesina y en eso te va 2 años de posgrado y 3 años de tesina. Tengo que regresar a Venezuela. Ok. Y sigo entonces cada vez, una vez al año, viniendo para acá, hasta que en el 2015 terminó el doctorado, porque se me ocurre entonces hacer una muestra en Maracaibo sobre deterioro cognitivo y etcétera. O sea, chévere porque lo quería, o sea, yo creo que la universidad me pagó eso Claro. y esto, toda la información que yo pudiera registrar, era bueno devolvérsela a Obvio. Venezuela. Entonces ese era mi agradecimiento, pero es como, tienes un doctorado Claro. y te jubilas y después no tienes país y tienes que salir del país. Claro. Entonces esa fue una de tus migraciones y después vuelves a migrar otra vez. Entonces, Sí, ¿cómo la migración ha jugado un papel importante en tu vida? sí, yo te contaba que he tenido 3 migraciones. Ujú. Tuve una primera de 6 meses, que vine Ok. con mi padre. Mi padre también lo becaron a Stanford Ajá. y entonces vivimos en Palo Alto. Mi papá estudió, era médico Ok. y además era neurólogo. Y entonces lo mandan a hacer en Stanford, es en neurología. Y para incluir esa materia en medicina en la Universidad del Zulia. Ah, ok. Porque ¿Tu ahí, papá trabajaba en la Universidad de Chile también? sí, Ok. entonces lo becan, era también muy buen estudiante y ellos querían, tú sabes que el pensum, hay pensums de medicinas que da más, que hay gente que incluye toda anatomía, todas las materias, o te incluyen anatomía y el cerebro, que yo Ujú. creo que el cerebro es el cerebro y yo creo que vamos a tener muchos programas para hablar del cerebro, Claro. porque él es el que comanda todo. Claro, el maestro. El maestro, entonces el que piensa. Entonces, bueno, volviendo al tema, mis papás vivieron ahí, me trajeron de 6 meses y tuvimos 2 años allí en Ok. Palo Alto. Él se lleva eso, mi papá se hace neurólogo y mi mamá se hace médico oficial. Ok. Esa fue la primera, volvimos a Venezuela. Yo creo que en el inconsciente seguro que me quedó esa Algo, información por supuesto. que me pareció importante, porque yo creo que para eso vinimos, a estudiar, a aprender, que vamos a aprender hasta el final de la vida. O sea, Claro. todo el tiempo aprendiendo Hay un, cosas. hay un concepto erróneo que tiene la gente de que el loro viejo no aprende a hablar. Y a mí me parece tan chimbo ese decir, porque es totalmente falso. O sea, tú mismo te pones las limitaciones. Y hay gente que cree que a medida que pasan los años, tú tienes como que una capacidad cognitiva menor. Pero yo creo que si tienes las ganas de querer aprender algo porque te nace de verdad, lo Esa es puedes mi hacer. tesis. Mi tesis es sobre envejecimiento Ok, y dice, claro, no todo el mundo envejece igual, obvio. pero evidentemente si todo lo que aprendiste al principio te sirve como recurso para el final. Y si aprendes, fíjate que yo te estoy diciendo que después de ese viaje que lo hice grande, porque fui a estudiar grande de 39 años,
Después, ahorita, que no quiero decir la edad, pero ya puedes sacar 30 más 20, ya sacas la edad Ajá. completa, yo me estoy reinventando. Porque es Exacto. lo que hablamos de la pandemia. Entonces yo pongo en mi tesis, o sea, más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Qué quiere decir eso? Tú no vas a tener la misma facilidad para aprender como ustedes. Pero la experiencia que tengo, oye, como siempre yo te digo, vengo del futuro, eso no lo hagas o hazlo. Que si fuéramos en un proceso psicológico, yo te digo, ay, voy a esperar que Freddy tome la decisión. Claro. Pero hay cosas que las tengo tan evidentes que no voy a dejar que tú hagas eso porque tú crees que eso es lo mejor o por lo que tú aprendiste en tu casa. Claro. No, yo te digo, ya va, vamos a ver un momentico. Si esto nos Vamos a sirve o evaluar las no, cosas. vamos a evaluar las cosas. Dame un time, dame un tiempo, vamos a ver. Y mientras que tú te estás entrando en este proceso, vamos a decir a Madrid porque era tu ejemplo, pero al que le toque, vamos a esperar un momento a que tú te estabilices, porque ya sabemos que las migraciones son muy difíciles, Claro. y más si te vas a quedar un rato largo. Porque si te vienes a quedar 6 meses, un año, no pasa mucho. Es distinto. Pero si vienes a quedarte más tiempo del que corresponde, entonces te tienes que adaptar un poco a la situación, y la situación no es la misma en España que en Estados Unidos. Ok. Entonces, obviamente son dos culturas diferentes, dos formas de hacer las cosas diferentes, dos filosofías del hombre diferentes, y es lo que tú quieras. Por eso yo siempre insisto mucho en que la gente sepa qué quiere. Claro. ¿Sabes? ¿Qué quiere hacer? Porque de pronto yo quiero ser rico y millonario, y a lo mejor esta no es la sociedad para esto, a menos que inventes algo y te ganes la patente. O de pronto yo quiero vivir feliz, quiero tener una armonía de mi casa, mi familia, que las dos partes las puedes hacer. O sea, no Obvio. solamente que la puedes hacer aquí. Pero antes de irnos para allá, Me fui. quisiera preguntarte, dijiste que con la pandemia comienza una nueva etapa en ti, que comienza este nuevo momento donde sigues retándote a ti misma y aprendiendo más. ¿Qué es lo que comienzas a hacer después de la pandemia? Mira, ¿qué pasó? Que mis hijos salieron, ¿verdad? Ujú. Como todos ustedes tenían que vivir afuera. Y ya quedaba yo sola. O sea, Claro. ya había salido, hasta mi mamá tenía green card. O sea, todo el mundo tenía. La única que no tenía un pasaporte era yo. Y ya estaba con el agua más o menos aquí. No voy a decir Claro. que ahogándome por esa misma siempre dualidad. O sea, quiero estar con mis hijos cerca, pero en Miami no iba a estar cerca de ellos. O quiero estar en Madrid, que me dio una oportunidad hace 20 años de venir acá. Conozco la universidad y además conozco la sociedad. No es una sociedad agresiva para una persona que quiera estar aquí y te da oportunidades. Claro. Entonces, oye, y ya yo venía jubilada. Entonces yo dije, bueno, yo tengo mis ahorros y de pronto como que yo puedo estar como viviendo ya eso que vine a estudiar hace 20 años, el envejecimiento aquí en Madrid, que es el segundo país más longevo del mundo. Después de Japón viene España. Entonces, bueno, porque es la calidad de vida, es por la forma de vivir, es porque tienen una seguridad social extraordinaria, es porque la gente se reúne a hablar y a conversar, mil cosas. Son el segundo país. Te Exacto. guste o no te guste, eso. Bueno, entonces yo me vengo porque bueno, para sacar unos papeles, Ok. un pasaporte, una residencia. Y tengo hijos españoles que me podían ayudar en eso. Y era lo más fácil y lo más económico. Claro. Me vengo y entonces, ¿qué pasa? Me quedo de este lado del mundo haciendo los papeles legalmente, pero mi familia toda se queda en Estados Unidos y yo Imagínate. me quedo aquí sola, con un apartamento alquilado, con todo alquilado y con todo. Cuando empiezo a ver eso, oye, no sabías que iba a pasar una pandemia. Solo me salvaba que mis abuelos habían pasado una pandemia y estaban vivos. Claro. Y yo decía, bueno, me tocará lo mismo y no me voy. Nunca sentí que me iba a morir. Ok. Nunca. Pero estaba en un búnker, como decía yo. Empecé a contratar a Amazon. Amazon de pronto me traía unas matas. Amazon me traía esto, pintura, lienzo, pintar. Claro. Era la propia, tú sabes, yo Bueno, dije, estabas utilizando tu tiempo de una manera mi distinta. recurso. Y me metí en un curso de Verónica Ruiz de Bison. Claro, que para los que no conocen es una crack de las Sí, redes ponlo sociales. sí. Sí. Y me enseñó que yo creía que me había jubilado y ya se había acabado mi vida. Pero no, porque tenía que entonces aprender. Me empezó a llamar mucha gente. Tenía ansiedad, tenía angustia. Y estaba con ella y estaba haciendo el Instagram, como hablando un poco de la ansiedad y otra vez de la depresión y de lo que estaba pasando. Y te voy a decir algo, sin ningún protocolo, ningún programa para decir Claro. cosas, sino lo que yo sentía. Pero de verdad nunca sentí que me iba a morir, ni que mi gente se iba a morir, sino que esto era un momento que lo estaban De manejando incertidumbre. de alguna manera y que bueno, que va para adelante. Total, que como me puse a estudiar, menos ibas a sentir ansiedad, sino que estabas aprendiendo algo que Estabas yo no ocupada. sabía. Sí. Y vi mucha gente, o sea, mucha gente joven
que estaba en Bélgica, que estaba en Italia, que estaba aquí en España, que estaba en Boston, que estaba en todas partes del mundo, jóvenes que se habían quedado de pronto, que iban a estudiar inglés o que estaban haciendo una carrera y de pronto se paró el mundo y no podían volver a su casa. Tengo fotos de gente desesperada, Claro. desesperada porque lo que te decía antes, yo creo que la gente trae una estructura de personalidad de base, que es el que te digo que es ansioso y va a ser más ansioso, o el que es deprimido y también se pone más deprimido, o, bueno, el sensible, el que proactivo. O sea, cada uno tiene una característica que uno debe conocer para mejorar ese tipo de situación. En ese tal hice la página de Instagram y empecé a ver gente y todo era gratis porque que te vas a poner a cobrar nada en la pandemia ni nada, porque yo venía jubilada, o sea, yo no voy a hacer más nada. Pero después que termino eso, digo, termina la pandemia, me voy para Estados Unidos y hablo con una abogada que me dice, porque quiero siempre como la dualidad, o sea, ¿me quedo en España o me quedo en Estados Unidos? Claro. ¿Qué es lo que vas a decidir? Que era lo que iba a decidir. Y esta persona fue un tremendo regalo para mí, un guía. ¿Por qué? Porque ella creyó más en mí que yo. Ella me dijo, Patricia, eres una doctora. En este país, un doctor, hay 10 millones de personas, de doctores. Todo lo demás es la gente. ¿Cómo que tú no vas a poder hacer nada acá? Tú haces de pronto un coach, como que tú no vas a ser coach porque tú vas a seguir siendo psicólogo y con todos esos títulos, pero vas a venir acá. Y me empezó a dar pacientes. Y entonces empecé a ver los pacientes personalmente, ¿verdad? Los iba a ver a su casa y hacía como una terapia familiar y todo eso. Pero después yo me tenía que ir porque yo nada más había venido como a reencontrarnos todos, estábamos bien y tenía que volver a España a seguir mi proceso de nacionalización. Yo pensé que me podía jubilar, vivir en este país y con tus ahorros estaba feliz, pero no. Claro. Entonces ya ahí tú tienes que como que meterte más en la sociedad y ver. Entonces te mudas a Madrid, Tengo que volver porque tengo que seguir con la nacionalidad. Claro, y comienzas entonces a ver clientes de manera online. Online y también personal. Porque, bueno, siempre hay alguien que Casi todo lo que vi durante el 21 y el 22 y el 23 era gente recomendada, ¿sabes? O que la había visto antes, o que me lo recomendó esta abogado, o que había alguien en la escuela de psicología que toda la vida me había mandado pacientes. Hubo una persona que me mandó como 10 personas de su propia familia. Y en todas partes del mundo, o sea, en todas partes del mundo. Y agradecí mucho la confianza y agradecí mucho como que iba a empezar con este proceso porque de verdad yo venía de un proceso que me gusta más que sea person to person, ¿sabes? Que nos veamos, que nos hablemos, que nos miremos visualmente, que yo te ponga la mano tal, y si tú en algún momento hay algo que de verdad nos duele, yo estoy aquí, ¿verdad? Pero mira, con todo este proceso ha dado muy buen resultado, la gente le encanta. Y a mí me encanta también. Y te permite como manejar mejor los tiempos y acomodarnos, ¿no? Y casi todos los veo del lado de Estados Unidos. Claro, porque también le quitas la parte de tener que ir, porque a lo mejor la otra persona no tiene la capacidad de ir a un despacho, pero mediante la computadora puede conectar contigo si le das, sabes, como que tiene una buena química. Sí. Y lo pueden hacer así. Quita como que las barreras, pienso yo. Yo no sé, yo creo que tu etapa, tu gente de tu edad, le parece eso mucho más sencillo, pero yo me he conseguido gente que me quiere, mira, manejando, quiere hacer la psicoterapia. Ah, no. Oye esto, yo tengo gente que acostada casi levantándose en el día, me quiere hablar. Otra que me dijo, ya la familiaridad es tan grande que me dice, voy al baño y me acompaño y casi la oigo. Y yo digo, ya va. Entonces, y lo primero que yo les digo, este es un momento para ti. Claro, es un momento para hablar de ti, es un momento para que tú reflexiones, para que tú pienses cómo quieres hacer eso. Así te está. Claro, y porque entonces le tienes que dar su debido respeto. Yo creo que en la comunidad venezolana hay un estigma de que ir a psicoterapia es como de locos. Sí. ¿Por qué crees que existe eso y cómo lo podemos batallar? Porque se supone que la psiquis, la mente, es para la gente que tiene como problemas o trastornos, pero eso hay el psiquiatra que está más especializado en los trastornos y los psicólogos estamos con la vida diaria, con lo que te pasa, como eso, como venir a una migración a otro país, o como que de pronto tengo un problema de pareja, o tengo problemas con mis hijos, o tengo mis hijos que no salen bien en los estudios, o que se está uno drogando, o que tengo, ¿entiendes? Entonces, como que la gente no tiene esa filosofía, no tiene ese... En Venezuela no se hacía eso, era muy poca gente, a menos que te mandara al colegio a psicoterapia,
era muy difícil. En el hospital era evidente, oye, tienes cáncer, necesitas un apoyo psicológico. Claro. Tienes problemas con un niño con dificultades de aprendizaje o cualquier cosa y necesitas el psicólogo. En el hospital era como salud y psicología, pero era una intervención como rápida o ante el problema, ¿no? Claro, era Que como que había. más reactivo. Sí, o sea, tenías una enfermedad y entonces como que te voy a acompañar en eso, mira, no te vas a morir, te va a pasar esto o una pérdida. Pero, oye, qué bueno es ir conociendo. Yo vivo en constante introspección porque cada vez que reacciono es mío, es de lo que aprendí en mi casa, es de lo que, es de lo que estoy aquí. Tengo miedo, ¿por qué? O no tengo miedo, o sea, Mm. y yo creo que es muy importante ese proceso, o sea, así como te cuidas el cuerpo, yo creo que más que todo hay que cuidar la mente y este va a ser el siglo de la mente y del... Porque todo avanzó mucho gracias a las resonancias y a todas esas cosas que empezamos a ver que el cerebro tenía como unos circuitos y una sustancia que a lo que está pensando, pasando algo, Claro. se está viendo, Sinapsis. sí, la sinapsis. Entonces yo creo que la gente de verdad tiene que hacer un proceso personal y de investigación personal, de evaluación de Claro, porque es que hay psicoterapia. gente que dice, no, yo no estoy loco, a mí no me hace falta eso. Yo creo que es más poder entender por qué tú reaccionas de ciertas maneras cuando a lo mejor, no sé, tu pareja dice algo y tú te pones de tal manera o alguien se pone enfrente de ti en tráfico y Te enganchas, te explotas y te enganchas. engancha. O sea, como que ir estudiando un poco tus comportamientos y tus reacciones, yo creo que tiene mucho valor. Yo creo, porque de verdad, al saber que eres así, ya no culpas a los demás. Mm, Porque yo creo que cuando estás en terapia y vas aprendiendo, es verdad que nos enganchamos en las cosas de los demás, pero sabemos que nuestro proceso es propio y que muchas cosas vienen de nuestra infancia, de nuestra niñez y de cosas que a veces ni sabemos. claro, Y que lo que hay que educar, así como te educas para muchas otras cosas, hay que educar tu mente. claro. Y volviendo un poco al tema de la migración. Obviamente a los venezolanos nos tocó emigrar. Aquí somos un claro ejemplo. Distintas razones, distintas situaciones de vida, pero son millones de personas y como los venezolanos también hay muchas otras poblaciones en el mundo que han tocado emigrar. ¿Cómo afecta, en tu perspectiva, la migración a el proceso psicológico, o sea, tu salud mental? Sobre todo cuando migras a un lugar donde estás solo, donde no tienes a tu familia. Bueno, yo te diría, dímelo tú, para que sea mejor, porque de Claro, verdad como que parezco como que tal, pero yo creo que acuérdate que yo lo que te hablo es de la experiencia de cada una de las personas. claro, Y si nosotros nos ponemos tú y yo y la gente que yo he visto, claro, cambia todo tu contexto, cambia toda tu cultura, cambian tus querencias, tus amores, tu terruño, como decía. sí. Tú aprendes una cosa, una receta, te vas a aprender otra porque te vas a otro país a aprender el desarrollo de ese país, Mm, el idioma y qué es lo que está en avanzada. Pero no tiene mucho que ver tampoco con tu vida donde te criaste y donde creciste. claro, es Aunque distinto. te hablaran de Estados Unidos y de todo, no era como en eso como una cultura o España o Europa. Sí, Entonces tienes que aprender como cosas nuevas. Y yo creo que sí es un determinante para que te afecte y para que te altere. claro. Yo creo que sí, o Bueno, te cambia sea, todo te prácticamente. cambia todo y puede ser que llegaste a la meta y después ¿qué hago? Ajá. Así como yo tenía un cuadro en mi casa que decía, ¿y ahora qué hago? Un pollito me lo regaló mi papá, y un pollito, ¿y ahora qué hago? Porque en verdad, ¿qué te vas a plantear en Claro. la vida? Y de verdad que irte a otro país con otra cultura y con todo es, Sí, bueno, es que yo llego a Madrid y definitivamente, o sea, yo estaba acostumbrado a tener una vida donde tenía tantos amigos, tanta familia, tanta gente por ver, por decirlo así. Tenía un estilo de vida de 10 años. O sea, yo viví en Venezuela 18 años, luego viví en los Estados Unidos 10 años y me mudo a Madrid, que es una ciudad que es increíble, pero es intimidante. O sea, Madrid es una ciudad grande, es una ciudad con muchísimo movimiento y yo venía de unos suburbios súper tranquilos, que ajá, yo tenía Washington DC cerca, pero Washington DC se queda en pañales con el tamaño de Madrid. Entonces llego y comienzo un proceso también de psicoterapia porque al final me doy cuenta que, ok, hay algo que me está afectando, o sea, no estoy viendo la vida como la veía antes, estoy como que entrando en unos no sé, o sea, no me sentía como me sentía yo normalmente. Y obviamente todo me cambió y ahí es cuando comienzas, o sea, te das cuenta, ok, que me acuerdo que tú y yo lo hablamos al principio y es algo que yo creo que me encantaría que tú compartieras ese tipo, o sea,
las herramientas que uno tiene cuando se encuentra en esos momentos de, ok, déjame entonces pararme, hacer un análisis, qué es lo que quiero, qué es lo que está pasando, a dónde voy, dónde me veo. Y eso va a ir cambiando todo el tiempo, pero Sí, tener ese momento de retrospectiva creo que tiene demasiado valor y doy gracias que tengo, o sea, que sé de estas herramientas y que conozco de estas opciones, pero al final no todo el mundo lo sabe y la gente se queda enganchada y entra en unos huecos que no puede salir después. sufre mucho, no sabe qué hacer y a lo mejor se tiene que devolver porque no puedes con el sistema. Entonces, es como, yo me acuerdo cuando hablamos al principio que parecía una ciudad maravillosa para disfrutarla, Claro, pero tú no venías a disfrutarla, tú también venías como te dije yo, aprendete un poco no solamente de turista, sino aprendete bastante de esta cultura para ver si de verdad te gusta o no te gusta. Y toma decisiones en la medida que vayas, no las tomes todas ahorita, sino en la medida que siempre te hablo de las metas que te encantan. O sea, una meta de 1 año, una meta de 3 años y una meta de 5 años. Entonces, bueno, ya venías de vivir en Venezuela, venías de vivir 10 años en Estados Unidos y después vienes aquí, que es una cultura totalmente distinto. diferente a la de... Y bueno, ya vienes hecho también, porque ya vienes, oye, un poco emocionalmente más crecido, profesionalmente ya eres un hombre hecho y derecho, y entonces puedes como que tomarte el tiempo para decidir otras cosas más personales que a lo mejor que alguien que está buscando un trabajo para poder vivir aquí en España, ¿no? Pero son varias patas, hay que tomar varias cosas, pero realmente lo que había que hacerte era como un traje a tu medida, qué es lo que tú realmente quieres, qué vienes buscando aquí, a lo mejor no creías que venía buscando nada, Claro, pero querías ver qué era lo que pasaba. Igual yo te puedo contar de mi cuenta, o sea, yo venía buscando eso, como que vivir, ajá, ya la jubilación y ya estoy feliz, pero como que no pero puede te das cuenta ser. que esa no es la realidad y te No, toca no, y cambiar. además que también es como que, y eso es lo que voy a hacer todo el tiempo. Mm, Y todo lo que estudié y todo lo que trabajé, eso se perdió. Yo creo que eso es parte como de mi motivo. Tú me dices a mí, ¿cuál es tu motivo de vida? Ayudar. claro, O sea, yo creo que y dar herramientas para que la gente cambie su vida, porque realmente lo que pasa con la psicoterapia y con la psicología es, che, cambia tu vida para mejor. Y a veces la gente no va a psicoterapia o no va a hacer un proceso porque de pronto por una consulta de 50, de $60, que es dinero, pero a veces toman unas decisiones que van a ser fabulosas en tu vida y que es tan barato para lo que te va a cambiar y para lo que vas a poder desarrollar, cometer menos errores. Porque de pronto, si no hubieras estado en este proceso, ya tú ahora dices, esto es mío, esto es de mi pasado, esto es de la cultura de Venezuela, esto lo puedo usar, esto no lo puedo usar. Pero ahora ya tú sabes qué cosas en tu proceso quiere Freddy y que no, y que además no son determinantes para este año o estos 3 años. Son determinantes para una pausa para la meta final, que es lo que tú quieres que, por cierto, siempre estamos cambiando. siempre, totalmente. Y yo creo que para mí por lo menos me ha dado a entender el por qué hago ciertas cosas, el por qué busco ciertas cosas y comienzas a entender un poco las razones y los motivos y de dónde vienen, como dices tú. Y te ayuda, o por lo menos a mí me ha ayudado a vivir una vida un poco más de reflexión, que aunque uno siga, porque no es que uno se vuelva perfecto después ¿me entiendes? Como que esto es un constante trabajo, un constante viaje, pero tienes la capacidad de, con un profesional, ir estudiando esas partes de ti que a lo mejor quieres mejorar, por decir un ejemplo. Eh, yo creo que mi pregunta ahorita para ti sería, ¿qué es lo que, o sea, cuando tú tienes un caso nuevo, cómo tú bordeas esa introducción? Porque para a mí, me acuerdo que una de las cosas que más me intimidaba del proceso es que no sabía cómo comenzar, o sea, cómo tú te sientas con alguien extraño que no conoces ajá, como que le sueltas todo, o sea, ¿cómo funciona eso? Bueno, cada quien tiene una forma diferente. Volvemos otra vez, como las personalidades y como la gente. Tú llegas, hay gente que te dice, se desborda y te dice de todo. Hay gente que te dice que no sabe por qué. Hay gente que te dice, por lo menos en estos días que yo tengo en la landing page, hay una que me dice, mira, mi pareja me fue infiel y yo no sé cómo perdonarle y cada vez que le hablo le digo 4 cosas. Yo le digo, le sigues diciendo 4 cosas, no van a seguir juntos. Claro, O la perdonaste o no la perdonaste. ¿Cómo es eso? Entonces, hay que discutir bien si de verdad lo perdonó o si no lo perdonó y qué fue lo que le hizo y de verdad si la persona quiere cambiar, porque a lo mejor te dice, "Oh, ay, sí, perdóname, pero voy a seguir siendo lo que soy, por ejemplo". claro, Ese es un caso. Hay otra gente que te dice que, oye, que llegó a la edad de tal y nunca hizo nada por ella.
y no avanzó y ha postergado muchísimo y que quiere cambiar a los 57 años. Imagínate. Y yo digo, qué bueno que se dio Claro. cuenta, ¿no? Pero de pronto hasta valora el psicólogo y dice, no, porque yo, o sea, no puedo pagar esto, o no que. Y tú dices, así se valora ella, porque no entiende la magnitud de lo que va a conseguir después de bien, ¿no? Y cada quien te va diciendo como cosas diferentes desde su punto de vista. ¿Qué pasa? Tú oyes todo y ese es como tu motivo de consulta. Dime por qué estás viniendo acá. Ok. Y a veces como que no lo sé, pues, o sí lo sé. Y después determinar un poco esa estructura de personalidad que tiene, si es más sumiso o si no, si es más sensible, si pasa mucho que no tienes autoestima, que no sabes tomar decisiones, que no te sabes comunicar bien, que tienes los run esos todo el día que te están mortificando y que vives más en el mundo que no es y no en el mundo real. Presente. Y muchas de las cosas que tú crees no pasan realmente. Tengo personas que son súper catastróficas. En la vida tuve mucha gente que era familia y todo y siempre va a pasar esto, ¿entiendes? Te llaman y va a pasar algo horrible y eso es poco probable que suceda. Claro. Entonces y tienes gente así que la quieres y todo, pero que crees que es muy, oye, ay, no, ella es porque está prediciendo el futuro. No, en verdad su ansiedad y su angustia te está Claro. volviendo atrás. Y tú en este proceso de psicoterapia, entonces, ayudas a las personas le das herramientas, ¿cómo funciona eso? Sí, depende de la persona, Claro. hacemos herramientas y depende de lo que quiera trabajar. Tuve suerte en esta gente, ha sido bastante perseverante en su proceso y es en cadena. O sea, de pronto vienes tú, pero si tienes una pareja, te quieres que venga también. O si es una mamá con un hijo o es un hijo con una mamá, porque vas a aprender un lenguaje nuevo, vas a aprender una manera de ver la vida diferente. Y sabes que es importante que todos hablemos el mismo idioma, porque si no, te quedas como aislado también, ¿no? Claro. Del proceso. Entonces yo creo que es como que se hace también un proceso familiar en algunos casos, ¿no? Ok. Pero lo más importante es que tú empieces con tu proceso particular. Pero si tú quieres algo de pareja, tienes que trabajarlo con la pareja. Si tú Claro. quieres algo con tu hijo, tú tienes que darle orientación a ese padre para que maneje mejor al hijo y por qué está sucediendo Pero eso. cada quien tiene un caso Pero completamente normalmente distinto. es que viene la persona sola y viene a trabajar con ella, a saber quién es, a saber de dónde aprendió esos patrones que tiene, que si son de su mamá, que si son de su papá o que son más atrás y que también puede cambiar, lo puede modificar. Todo lo puedes modificar, todo lo puedes cambiar, tú puedes, al país que vas, al país que fueres, Ujú. haz lo que viere. Ese es tremendo refrán. Tú no Ok. puedes seguir viviendo como vivías antes. Claro, tienes que adaptar Tienes pues. que adaptar. Y cuando a mí me preguntaba, me acuerdo Valeria chiquita que me preguntaba, mamá, vine aquí a estudiar ajá, pero no hice más nada. No, te adaptaste, fuiste al colegio, aprendiste de tu profesora, tuviste amigos, te invitaron a la fiesta, viniste. Claro, viviste otra cultura. Claro, porque es otra cultura. Hablamos español, es verdad que somos católicos y tenemos alguna cosa, pero es una cultura mucho más avanzada en una cosa y también en otra más retrasada en la parte de la tecnología o, o, o cosas más innovadas. Pero sin embargo, cuando vas a los bancos, pones un chip y ellos, pues, Claro. ¿entiendes? Que parece que no, pero sí. Ese más o menos te mete en la coba. Exactamente. Ok. Entonces, yo creo que esa es parte. Entonces, hay que ser inteligente, adaptarse Claro. a la vida de donde vas a estar nuevamente. Y ahora me comentabas antes que uno de los temas que más hablaban tus pacientes era que todos eran inmigrantes. O sea, todos habían inmigrado. Y, o sea, ¿qué le dirías tú a esa persona que a lo mejor emigró a un país y todavía está en proceso de adaptarse, que no se termina de adaptar y por Y, X, Y o Z se tiene que quedar en ese lugar? Porque, ¿sabes? No todo el mundo tiene la dicha o el privilegio de, ¿sabes qué? Me quiero ir a otro lugar y ya me voy. Hay Busco gente otro que, trabajo, hago otra hay gente cosa. que se tiene que quedar ahí, motivos legales, motivos económicos, lo que sea. ¿A qué le dirías tú a esa persona? Mira, yo creo que he visto mucho que la gente quiere vivir como vivía en el país anterior. Tú sabes, con los niveles me lo dice mucho un abogado aquí también de inmigración. Patricia, quieren vivir, quieren tener las mismas comodidades y gastar el mismo dinero que gastabas en Venezuela. No, cuando vas a un sitio tienes que evaluar cómo es el sitio. Claro. Y entonces, fíjate, no tienes carro, pero no tienes coche, pero tienes que usar el transporte, por ejemplo. Y otra cosa que critican mucho a la El nueva nuevo parte, lugar. sí, y yo creo que hay que buscarle lo positivo y lo negativo desde tu perspectiva y Claro. darle gracias que te están dando una oportunidad para entrar aquí. Puede que no funcione,
pero tampoco es en este momento, ni es el primer año, ni es el primer. Tienes que ir todo un proceso, porque a veces viene con un tremendo plan, pero el plan no se No ejecuta se da. porque no tienes las mismas variables que se dieron cuando empezaste. Claro. Y de pronto empiezas a gastar más en un lugar, la parte económica es muy importante, se gasta, a veces quieres vivir como antes vivía y no, tienes que como que reflexionar y ver cómo se vive en ese sitio. Claro. Y más adelante, yo creo que después, que es lo que tú me preguntas a veces, mira, oye, si tú logras pasar todos esos obstáculos, vas a tener una mejor vida, porque pasó. O sea, sí pasa y sí va a ser mejor y sí te vas a contentar de haber hecho ese paso finalmente y de haber cambiado, porque cuando vemos de dónde venimos, oye, no estamos acostumbrados a eso. Queremos yo quiero oír las gaitas, como me dio en estos días Valeria. Y entonces mi hijo no va a saber de gaita y no va a saber de música y nada. Yo le dije, claro que sí va a saber porque se lo vamos a enseñar. Y no sabemos qué cambios van a producirse, pero no Claro. podemos pensar drásticamente que no va a suceder eso. Hay un dicho que a mí me gusta mucho, que es de Séneca, que dice que el hombre sufre más por cosas imaginarias que por lo que de verdad está pasando. Y eso es verdad. O sea, siempre tenemos como que una historia, una película de lo que puede suceder y al final no sabemos qué tan cierto. O sea, hay que estar ahora en el presente trabajando para que el futuro sea mejor, claro, pero... Exactamente, porque imagínate, si yo hubiera venido y no están mis hijos, y no está la universidad, y no Y te está la hundes pareja, en y no está esa... tal, entonces nada es como yo era, no es mi casa, no es mi carro. Si yo empiezo a pensar así, me deprimo, porque digo, nada es como era y que era y era una vida bonita. Claro, Pero cuando veo así digo, qué suerte que tengo que puedo llegar aquí, qué suerte que no se va la luz, qué suerte claro. que puedo Son cosas distintas. transformarme, qué suerte que puedo conocer gente nueva, qué suerte que puedo ir otra vez a la universidad, qué suerte que me puedo comunicar porque cuando quiera me puedo comunicar porque hay wifi o algo. Y también puedo hacer planes que si no quiero estar más tiempo acá, me puedo ir. Lo que pasa es que tengo una situación legal que debo terminar porque, como te digo a ti, como le digo a todo el mundo, ya lo empecé, es bueno que lo termine, es bueno que tengamos un asedero en alguna parte porque el país de nosotros no lo tiene. Igual nos podríamos volver. Llega un momento a veces que digo, oye, si no me pude adaptar, no pude entrar en este sistema, tampoco me puedo morir en este sistema. Claro. Pero yo creo que si ponemos un poquito de esfuerzo, que sí lo vamos a lograr, que sí lo vamos a lograr, porque, porque es una sociedad que permite que la gente con mucho y con poco pueda vivir Puedan aquí. vivir. Sí, señor, y con muchas oportunidades. Bueno, es lo que yo pienso por lo menos, de Madrid, y igual en Estados Unidos, si tú eres bueno y haces una cosa bien, también te van a reforzar y también te van a Claro. querer y también te van a aceptar. O sea, no sé cómo tú las vivencias, pero yo veo que los aceptan. Bueno, que no es como era en pero es tremenda oportunidad que ustedes pueden trabajar en un país que no es el de ustedes y que pueden ser súper productivos. Claro. Y que, oye, esto es mientras me hago más productivo y me hago esa parte como, porque estoy vital, porque quiero trabajar, porque quiero tal. Pero después me puedo plantear otra vez, dentro de 3 años, dentro de 5 años, y vas a decir, pero Patricia, entonces vamos a estar viajando por todo el mundo. Oye, vamos a estar donde Bueno, y los queramos planes estar. pueden ir cambiando también, o sea, no, yo creo que algo que he aprendido es que nada es temporal, o sea, todo es temporal, que digo, y las Sí, decisiones que tú tomes hoy, obviamente van a afectar a tu mañana, pero también puedes corregir, y yo creo que esa es la importancia también, recalculando. recalcular, exacto, yo creo que esa es la importancia, lo que te da la psicología, la psicoterapia, la oportunidad de cada semana o cada 2 semanas, dependiendo del modo que lo hagas, recalcular tus decisiones poco a poco, ir Y reflexionando. oír a otra persona que te dice, mira, yo creo que sí, creo que no. Al final el que va a tomar la decisión eres tú, pero es alguien como que objetivo y preparado para eso. Pati, hay un ejercicio que tú una vez hiciste conmigo, que a mí me gustó mucho y me dices que es algo que tú practicas, que es el ejercicio del mapa mental. ¿Pudieses explicar más o menos cómo funciona? Sí, Freddy, te voy a contar, eso lo inventé yo más o menos, de lo Ok. que he hecho en psicología. Les hago, en verdad es como un mapa mental y le digo a la persona, la pongo en el medio, digo que eres tú, que eres el sexo, la edad y de dónde vienes, porque para mí es muy importante la cultura de donde tú vienes. Después pongo lo que es el primer concepto mío de salud, porque claro, estuve toda la vida en la Facultad de Medicina, y si la gente no maneja ese concepto de salud, que es biopsicosocial espiritual, oye, no hay nada. Si tú no te sabes cuidar tú, no puedes cuidar a más nadie, porque Claro. empieza por ti. Entonces la parte biológica, la parte psicológica, la parte social y la parte espiritual también, porque hay que creer en algo, llamémoslo como lo llamemos. Ok. Después estaba la parte de la finanza, que es una pata que, oye,
es muy importante porque para tomar decisiones y para estar en cualquier sitio que queramos estar, tenemos que tener esa parte de la economía. La economía puede ser un trabajo, puede ser una beca, puede ser una ayuda de un papá, puede ser una pareja que te ayuda durante un momento que quieres hacer algo, puede ser una inversión, puedes comprar algo, puedes alquilarlo, puedes... Claro. Entonces, pero tienes que tener tú tienes que trabajar en esa pata porque esa pata te va a dejar tomar más decisiones. Claro. O ese círculo en este caso. Después yo trabajo en la parte de pareja. Si tienes pareja, si la quieres tener, y si tienes una pareja, quieres mejorar con esa pareja, también puedes trabajar un poco eso. Claro. Después tienes la parte de la familia que tú vienes, de donde procedes, de las cosas que aprendiste de ella, de las que tú te vas a preocupar por ella y cómo son tus relaciones con ella. Y de todo lo que pasa ahí, porque a veces uno toma una posición muy que no me importa y una posición que me importa demasiado. Y como todo en la psicología, o si es mucho o si es poco, pero hay que buscar siempre el balance, el punto intermedio de todas las cosas en la vida. Después sigues lo social, biopsicosocial, es sumamente importante tener grupos. ¿Te acuerdas cuando llegaste te dije, busca grupos, no solo de la universidad, no solo de estudiar, el trabajo te da un grupo también, pero de pronto algún joven que a ti te guste. Claro. Y conozcas gente española que te permita introducirte un poco más en la cultura de ellos. Y después los hobbies. Siempre uno, cuando trabaja, tiene que tener algo que te gusta. A mí me parece, esto que yo te veo aquí armado, me encanta. Es posible que a lo mejor te hagas más famoso con esto que con lo que haces. Nadie sabe. Claro. Pero tienes tienes esa habilidad de hablar, esa habilidad de preguntar, esa habilidad de armar bien tus preguntas y respuestas. Me encanta, de verdad, muchísimo. Y es un talento que tú tienes y que lo debes desarrollar. Y como tienes además la parte de ahora, de este tiempo, de la parte digital, se unen otros dos más talentos. De pronto necesitamos ayuda para que nos ayude a armar toda la situación. Pero como es un hobby, vas empezando ahí. Claro. Pero puedes llevarlo a un hobby que puede ser muy bien para que te produzca algo. O sea, Exacto. si tú quieres que te produzca, o porque lo quiero hacer, o porque en la vida también hay que tener altruismo. Cuando tenemos la escala de Maslow, hay cosas básicas, pero ya al final queremos ayudar a la humanidad, queremos dejar algo. Entonces, Claro. a lo mejor este podcast va a dejar cosas y ayuda de alguna forma a otras personas. Entonces, teníamos, como te digo, los hobbies. Y yo cuando la gente ve ese mapa que pareciera como, pero es de él. Claro, es como es tu vestido, no estoy tu hablando fotografía actual. Tu fotografía y tú dices, ¿verdad? ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo es esto? Porque vienes por un motivo de consulta, ¿verdad? Claro. Pero yo le digo, no, vamos a tocar todas las áreas de tu vida que te afectan. Y después pongo la parte aquí en el pedacito de al lado, ¿te acuerdas? Las metas a un año, que yo te dije, ¿cuál es tu meta principal ahorita? Adaptar a esta situación, ver qué es lo que hay y si te gusta y no te gusta. O sea, porque Claro. tienes que estar aquí porque venías con Philip. Venían con una meta de que Philip tiene que terminar un posgrado. Entonces, aprovecha tú de hacer otras cosas mientras que él está haciendo eso. Eso también tú podrías decir, voy a volver a estudiar. No lo sé. Claro. Eso lo decides tú, pero ya habías estudiado. Y después de eso, tienes una meta a 3 años, que a mí me gusta ver, bueno, ya el periodo de adaptación pasó y ¿qué estás haciendo en los 3? Claro. Y de pronto en los 5, tú dices, bueno, Patrick, fue mi etapa en España de 5 años. Pues, como digo yo, pues abortarlo, o sea, decir que no es porque no me dio lo que ya yo quería y avanzar. O si te puede dar lo que tú quieres, que a lo mejor es estabilidad, un país diferente, un proceso, qué sé yo, productivo, estar en una compañía que no existe en ninguna parte del mundo. Yo me acuerdo de un tutor que yo tenía que el hijo iba al observatorio en Londres, o sea, en Inglaterra. Eso es atípico. Claro. Y de pronto otros que la mandaron a otra universidad súper importante y después que quería hacer era, ¿sabes? De eso, ¿cómo se llama lo que bailan? Pole dancer. Sí, después que había ido a una universidad que ahorita no puedo recordar, pero súper importante en Cambridge. Tal, ella decidió que no quería hacer nada de eso y quería hacer eso. Y tú dices, no, yo digo, no fue psicoterapia. Porque si hubiera ido a psicoterapia, de pronto dice, hago eso como un hobby. Claro. Y desarrollo todo esto. Después que has gastado, que has hecho todo esto, ¿quieres terminar como eso? O sea, no hay ningún tipo de juzgar o no, sino que tienes muchos talentos, entonces aprovéchalo porque también tienes que vivir y tienes que autoabastecerse. Que eso es claro, pero a lo mejor la persona está feliz haciendo eso. No, y a lo mejor tiene esta respaldada, tiene un papito y tiene no sé qué, pero no sé, eso no dura toda la vida.
Bueno, yo también tengo esa parte, ¿no? Que Claro. siempre me gusta como, dime, porque O sea, ¿te si, gusta que la persona tenga un plan donde pueda ser exitosa? O sea, sí, desarrollarse en lo que quiera hacer y además que sea exitosa no solamente económicamente, claro. porque hay gente que quiere el dinero, pero hay gente que tiene una casa, un carro y tiene una vida bella dentro de una universidad. Ujú, Y hay gente que quiere tener una pareja y hay gente que quiere o estar en la compañía de su vida, en una transnacional o no en una transnacional, hace su propio negocio, claro, quiere recolectar no sé qué ecológico o qué sé yo. Pero haz tu vestido a tu manera, creo yo que es lo que importa, ¿no? claro. Y con tu talento. Claro, y yo creo que ese ejercicio te da la oportunidad de ver la foto y entender, ok, aquí estoy, quiero mejorar a lo mejor estas cosas, quiero, como que te permite, que es como que un mapa. Aquí estoy, quiero irme para este lado y te da como que las direcciones. ¿Cómo lo viste tú? Porque te digo, Exacto. yo lo veo y a veces a mis pacientes se lo pongo y ellos hacen como que se sorprenden, que tú puedas como visualizar su vida como Claro, con unos dibujos. Pero es que a mí me parece que como lo ves, dicen, es que no soy solamente yo o no soy solamente con esa pareja. Tengo como en muchas partes donde yo funciono. claro, En mi casa, en mi trabajo, en mi pareja. Claro que tengo una estructura más o menos parecida en todas las áreas, pero que bueno, que desarrollas más cosas y te hace más feliz. Me parece a mí, porque a la final lo que hay que buscar es un estilo de vida que te dé felicidad. mm, Porque crees que la alegría, brincar y saltar es la... No, yo creo que ese estilo, que aunque pasen cosas que no son tan buenas, tú puedas como enfrentarlas de una manera mejor. ok. O sea, tener la capacidad de con los retos que se te van afrontando día a día, como Pase lo que dicen, pase, tú claro, igualito. O sea, yo me puedo poner, no, y no sirvió el ascensor, y no vi el conserje, y no vino el de la luz, y ponerme como que todo es malísimo. Y decir, bueno, eso es parte de la vida. Yo voy a ver cuáles luchas yo voy a luchar y cuáles claro, no. Las que verdaderamente me importan, que son básicamente unas 3 o 4 que Dios manténlas ahí más o menos como son. acorde. Y lo demás no importa porque como vayamos viendo, vamos haciendo. Bueno, yo creo que eso da, hay una frase que a mí me gusta mucho, que es, lo único que puedes controlar es cómo reaccionas a las cosas, porque no puedes controlar cómo va a reaccionar la otra persona, ni lo que te va a pasar el día de mañana, ni el clima, ni lo que ni lo que te va a decir tu jefe. Ni la pandemia. Exacto, son cosas que tú no puedes controlar, nada más puedes controlar tu reacción. Y con eso, cuando estás consciente de ese tipo de cosas, puedes, cuando las ves enfrente, como tú dices, la parte visual, puedes comenzar, ok, me gusta esto, aquí tengo que trabajar un poco más, quiero mejorar esta parte de mí y irlo corrigiendo, no sé, poco a Sí, es poco. como un feedback, Ujú. ¿sabes? Los ves y entonces te dice como algo, como una imagen. Y este es un Y ejercicio que tú haces una vez al año, ¿cómo funciona? eso lo hago cuando conozco a la persona, Ok, porque entonces lo hago para entenderla mejor. ok. Pero claro, ella no se entiende. Entonces yo, claro, empiezo como para ver que ella, o sea, te enfrasca en solamente, soy O feliz se si tengo comienza a una hacerse pareja, o soy preguntas. feliz si funciona así, o soy infeliz, porque la verdad que la gente no viene porque está feliz, sino porque Claro. está infeliz, porque todo horrible. O veo que no se cuidan bien, fíjate, no duermen. Mm, Entonces yo siempre pregunto, lo primero que pregunto al principio es, cómo estás durmiendo, cómo estás comiendo, cómo estás viviendo. Y tú dirás, pero Patri, eso es muy básico. Es básico, pero es elemental para La todo lo que importancia de viene por lo más. menos dormir. Sí, sí, el dormir para mí es lo más importante. Es más, es la base, no dormir de los trastornos. En serio. Sí, sí. Entonces ustedes que están muy jóvenes, que están súper exciting para hacer muchas cosas, cuando ya están muy exciting o empiezan mucho oye, haz stop. Para, Descansa. descansa y volvemos a empezar. Es que es tan importante. Sí, sí, y yo creo que previene a que, Y hay igual que gente, la y hay psicoterapia gente, previene a que termine. y hay gente que se jacta de decir, no, yo solo duermo 4 horas, 5 horas, pero al final hay que dormir. Mira, hay gente que divino que lo puede hacer, pero es muy poca gente que eso es suficiente. Mm, No es verdad. claro, No es verdad porque durante el sueño te regeneras todo, te entiendes como, ese proceso de bajar todos los switches es como, le está dando tiempo al organismo a revitalizarse, a volver a funcionar. claro. Y entonces tú, si no lo cuidas, que es tu templo, que es donde está todo tu pensamiento y tu alma, porque entonces, como te digo, el pensamiento es muy importante, el cerebro es muy importante, pero si no tienes templo donde llevarlo, Claro. no sirve. Bueno, es que a mí me gusta decir que hay que, o sea, tú tienes que tener como que tu triángulo, que es la parte
física, la parte mental y la parte espiritual. O sea, tienen que estar en armonía y todo se puede ver de distintas cosas. O sea, hay gente que le gusta mucho hacer ejercicio, hay gente que a lo mejor es demasiado devota de una religión y está muy, o sea, como que no hay un molde específico para No. todos. O sea, Y cada ese es el quien, respeto, yo creo, de la gente. O sea, que la gente te respete a ti y es como yo te digo, a mí me encanta la vida en la universidad. Vi la película de Oppenheimer ajá, y cuando vi a todos esos físicos que están con la bomba y qué tal y vivían en un nicho para hacer eso. Y tú dirás, esa vida qué malo. Bueno, pero qué divertido, estaban haciendo algo para llegar a algo que no me importa si era lo mejor o no, pero estaban todos enfocados en trabajando un en objetivo. una cosa y inventar algo nuevo. Oye, eso es una forma, un estilo de vida, O sea, es un estilo. Entonces yo lo que creo es dónde tú puedes estar desarrollarte mejor y sentirte mejor. Y al estar en un lugar no te va a costar hacerlo. No sé si me explico, no te va a costar hacer una cosa que te gusta. mm, Y yo creo que el trabajo debe ser en un lugar, aunque es trabajo y te pagan por eso, que no está bueno, debería ser algo donde te guste y te paguen por algo que tú haces. claro, Claro, pero no es la pero igualito realidad, siempre queremos la pata de que pero necesitamos que nos paguen, claro. porque él nos va a dar toda la independencia para hacer lo que queramos, para este hobby, para viajar, para ir a Venezuela a ver a tu mamá, para que ella vaya a tal, o sea, toda esta productividad te está dando algunas facilidades para tú también tener en todas esas áreas una mejor situación. Claro. Porque tú tienes aquí la familia y tú dices, bueno, tengo a Juan en Boston y tengo a Maite en Maracaibo. Bueno, a lo mejor yo no puedo ir, pero ella puede ir a tal parte y nos vemos en algún sitio. Y para eso es más o menos que funciona esa estabilidad financiera, ¿no? Si no es en un momento, otra vez en plazo. Exacto. Y ellos también a la vez están haciendo sus propios plazos y proyectos que los de Maite no son los tuyos, ni los de Juan son los tuyos, ni los míos son los tuyos, ni los de mis hijos son los míos, o sea, porque cada uno tiene una etapa, ¿no? Que también uno tiene que respetar. Y creo que es un punto muy interesante, que hay mucha gente que yo creo que se casa con la idea de que su vida gira alrededor de la otra persona y deja a un lado sus propias convicciones, sus propias, no sé, sus propios objetivos, porque a lo mejor en ese momento de la vida está súper enfocado en la otra persona o su objetivo se vuelve que ¿sabes? Como que padres que se desvían por los hijos y dejan de tener su propia vida. Eso todo pasa porque nuestra cultura fue muy así, como que nos vivíamos, a veces a mí me dicen así, una cultura gringa, pero nosotros hasta donde podíamos, ayudamos a los hijos hasta donde pudimos y más. Mm, Y si pudiéramos, lo seguiríamos ayudando, pero ya, tú dices, oye, tiene 29 años, tiene 30, o sea, como que no nos ayudaron tanto a nosotros, ¿no? Pero tú los quieres seguir como protegiendo y ayudando y gracias a Dios, muy. claro. Pero llega un momento que ya ustedes están mejor que nosotros, están, sí, Bueno, y todo va cambiando poco a porque poco. por el tiempo, no quiere decir que ya tuviste, o sea, el oro viejo si prende a velar, no tiene la misma energía como la que pueden tener ustedes. Bueno, pero tú, o sea, y tú misma lo demuestras, tú estás haciendo cosas que hoy en día te retan y dices, ¿sabes qué? No me importa, quiero probar algo nuevo, quiero ponerme en internet, en las redes sociales, buscar mis clientes de mi misma manera, o sea, ¿me entiendes? Como que no le tienes miedo a tratar, porque al final hay gente que se queda como que en ese, ¿qué dirán los demás? ¿Qué va a Eso es pasar? lo peor. Mm, Yo creo que no intentarlo es lo peor. A veces tú estás como mucho, ay, lo quiero hacer, y por eso buscas de pronto a alguien como te dije yo hoy. De pronto hoy lo montamos nosotros. De pronto en algún momento podemos que alguien nos ayude para que sea más productivo y más fácil lo que estamos claro. haciendo. Pero definitivamente es mejor hacer lo que tú quieres hacer. O sea, no son las mismas etapas. No son las mismas etapas tuyas que las mías, y ni las mismas, ni el mismo gasto de energía. Sí. Yo creo que lo importante de lo que hemos tocado es que, uno, hemos demistificado un poco el tema de la psicoterapia, que yo creo que es muy importante. O sea, es una herramienta que está hoy en día accesible a todas las personas que quieran poner una inversión en ellos mismos, porque al final es eso. O sea, tú, sabes, a lo mejor pagas tu mensualidad para ir al gimnasio y comes súper sano, pero si estás todo el día, no sé, en las redes sociales, ese tiempo lo puedes estar utilizando a lo mejor en libros o en una terapia con alguien, un coach, algo que te vaya a funcionar, porque yo creo que es tan importante cómo vamos aprendiendo a cómo la mente funciona y cómo hay profesionales que te puedan ayudar en ese campo. Y lo que tú dices
que lo que se está estudiando ahora, he estado en algunos talleres, que hay un exceso de dopamina. O sea, tú ves demasiado Instagram, como demasiadas cosas y demasiado rápido. Y no estás como que hay que dejarse a veces un tiempo para aburrir. Claro. Para entonces, porque en ese momento creas y dices, voy a hacer esto, voy a tal, y no te estás dejando llevar por las cosas que quieren los demás. Tienen que ser las cosas que tú realmente quieres. Entonces, yo creo que eso es importante, y además no como que el estilo de vida de esa persona, de ese influencer o de lo que sea, no es el único patrón que haga. Claro. Haz tu propia vida, que puede ser tan, bueno, muchísimo más divertida de lo que... Bueno, yo creo que al final perseguir lo que tu curiosidad y tu autenticidad te esté llevando es es lo que te va demostrando poco a poco el camino y vas viendo cómo va saliendo. ¿Qué mensaje le quisieras dar a las personas que nos están escuchando? O sea, ¿con qué mensaje te gustaría ir más o menos cerrando esta conversación que hemos hablado de migración, ansiedad, psicoterapia, la importancia, la familia? ¿Qué mensaje le quisieras dar a las personas? Yo creo que a las personas yo les diría que primero que cuiden a sí mismos, que es conociéndose a sí mismos, que tengan sueños, que quieran hacer cosas, que eso es al final lo que vinimos a la vida, a aprender y hacer cosas. Y que hagan las que te gustan a ti, no las que te impongan personas. Y que vivas en armonía con la gente, porque yo creo que eso es sumamente, que no es buscar conflictos, sino armonía. Esa palabra me gusta, armonía para todas las cosas en la vida, porque si vives en armonía, puedes alcanzar muchísimas más cosas. Yo diría que básicamente, y que lo intentes, porque peor es no intentarlo, ¿entiendes? Claro. Que lo hagas, que puede pasar. Lo peor es que esto no sea el camino y que otro camino, pero que vale la pena intentar, porque esa es tu vida. Claro. Y tu vida va a ser como le decía yo, tu vida va a ser tan buena como tú te impliques y quieras hacer. Si tú no te implicas, pues no será tan divertida y tan buena. Pero si tú te implicas y te preocupas y luchas y trabajas por ella, vas a alcanzar todo lo que tú quieras. Claro, y al final esta es la única vida que tenemos. O sea, Sí. no es hay un filósofo que a mí me gusta mucho que dice, esto no es un ensayo para una vida futura. O sea, esta vida es la que es y tienes la capacidad. Si estás escuchando esto, obviamente eres lo suficientemente privilegiado para, sabes, tener tu teléfono, estar escuchándolo por internet. O sea, tienes la posibilidad que muchas personas en el mundo no tienen. Toma las riendas un poco de tu... Y es que no tienes que estar high todo el tiempo. O sea, que también Claro. puedes decir, quiero estar tranquilo, quiero ver Bien. y tal, balance. Eso, que sepas que la vida es un balance. Que de pronto puedes hacer cosas muy exciting, pero también puedes hacer cosas que te llenen. que te llenen y que quieran. Entonces, Me encanta. Patricia, ¿dónde te podemos encontrar? Para aquellos que quieran conectar contigo. bueno, tengo mi Instagram, que es Patricia Portillo Psicóloga. ¿Ok? Tengo una landing page, que no sé cuál es ahorita la dirección. Nosotros ponemos aquí la dirección Sí, de la sí, página. y también tengo algo en YouTube. Estoy empezando, como te estoy diciendo, Claro. pero bien interesante la experiencia. De verdad que cada vez que llega una persona a la landing page, wow, esa llega y es de gente que en Georgia, en Nueva York, gente que no te puedes imaginar que exista o Claro. que esté también buscando ayuda. Me encanta. Chévere. Patricia, muchas gracias por venir a comentar. No, gracias a ti por invitarme y por de verdad, por darme esta experiencia. Gracias. Bueno, y nada, muchas gracias por sintonizar y nos estamos viendo. Patricia Portillo. Gracias, te quiero. Así llegamos a otro final de Ecomental. Espero que hayas encontrado algo que te inspire o te haga pensar. Agradezco de corazón que hayas compartido este tiempo conmigo y con nuestra invitada Patricia. Si encontraste valor en este proyecto, me harías un grandísimo favor si te suscribes en Spotify, YouTube o Apple Podcasts, y ahí nos puedes dejar una reseña de hasta 5 estrellas. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en otro episodio de Ecomental.